empezar rápidamente en materia porque ya estamos tarde, ¿no? Bueno, pues ahora el tema que vamos a ver es el instrumental quirúrgico, ¿ya? Es un tema bastante importante porque pues para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, bien sea pequeño, mediano, grande, pues tenemos que echar mano de estas herramientas que son específicas, ¿no?, para la cirugía. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, pues tenemos que, ¿cómo se define el instrumental quirúrgico? Pues es un conjunto de herramientas, ¿no?, que van a permitir al cirujano y a todo el equipo quirúrgico realizar los procedimientos quirúrgicos de una forma pues precisa, ¿no?, con precisión, con destreza y con rapidez, ¿no? Al igual no podemos hacer la comparativa con un carpintero, por ejemplo, ¿no? Le damos un martillo, clavos, serrucho, nos puede hacer un banquito, ¿no? Pero si no le damos más, o sea, su capacidad va a ser hasta ahí más, ¿no? No nos va a poder hacer unos muebles un poquito más elaborados, ¿no? Claro, si ya le damos más herramientas, sí, ya le van a poder hacer más cosas, ¿no? Y eso va a disminuir también el tiempo en el que van a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en cirugía es lo mismo, ¿no? O sea, el instrumental quirúrgico antes era, pues, inespecífico, ¿no? O sea, se usaban bastantes pinzas para diferentes tipos de cirugía, o sea, las mismas pinzas, ¿no? Pero actualmente ya existen más de 5.000 tipos de instrumentales, pues, que son específicas para cada especialidad quirúrgica, ¿no? Entonces, ahora no vamos a ver todos los 5.000 instrumentales, ¿no? O sea, es una cosa pues, bastante morosa el estudio del instrumental quirúrgico. Entonces vamos a ver una cosa básica que a ustedes les va a servir a futuro, ¿no?, en su formación como médicos generales, ¿no? Entonces va a estar diseñado técnica y científicamente para maniobrarse en el acto quirúrgico, ¿no? Y como les decía, de acuerdo a la especialidad que vaya a requerir el instrumental quirúrgico, ¿no? Las aleaciones que se usan para la construcción de este tipo de instrumental son diferentes, ¿ya? Pero tiene que tener ciertas características, ¿no? Como pueden ver, tiene que ser de un material resistente, ¿no?, que no se vaya a corroer con los líquidos corporales, ¿no? Hay líquidos en el organismo que son ácidos incluso, ¿no?, que pueden corroer el material si no es adecuado. Tiene que poder exponerse a la sangre, ¿no?, que también puede corroer el material, y a las soluciones de limpieza y sobre todo a los métodos de esterilización, ¿no? Hay métodos de esterilización que son pues por calor húmedo y por calor seco. Entonces este tipo de instrumental tiene esas características, ¿no? Los instrumentales con filo, por ejemplo, ¿no?, los bisturís, las tijeras no pueden perder el filo una vez que nosotros los sometamos a los métodos de esterilización, ¿no? Entonces es una característica bastante importante, son resistentes y tienen que tener material anticorrosivo, ¿no? En cuanto a la composición del material, como les decía, pues puede ser de diferente material, ¿no? Titanio, tungsteno, talio, oro, plata, pero la mayoría del instrumental va a estar construido de acero inoxidable, ¿no? Y van a ver también algún instrumental que va a tener pues, en su composición dos componentes, ¿no? Puede ser plata y acero, oro y acero, cobre. Entonces hay variaciones en ese caso, ¿no? En cuanto a la clasificación del instrumental quirúrgico, aquí tenemos una clasificación bastante sencilla, ¿no? Se la puede clasificar según la prensa de los tejidos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la presión que vamos a hacer en los tejidos, este instrumental puede ser traumático o atraumático, ¿no? ¿A qué nos referimos con traumático? Que posee sobre todo dientes en la punta. Entonces, eso nos va a servir para sujeción del tejido fuerte, tejido firme. ¿Cuáles serían esos tejidos? Tendones, aponeurrosis, la misma piel, ¿no? Son tejidos fuertes. Entonces, las pinzas con dientes son traumáticas y nos sirven para manipular ese tipo de tejido, ¿no? Tejido fuerte. Con una pinza traumática, por ejemplo, no nos vamos a poder agarrar pues, tejido delicado, ¿no?, como son tejido vascular, por ejemplo, ¿no?, unas arterias, venas. No nos vamos a poder manipular con una pinza traumática las meninges, por ejemplo, ¿no?, ese día de neurocirugía, a ponernos a agarrar el intestino, por ejemplo, ¿no? O sea, una criminal, ¿no?, agarrar ese tipo de tejidos delicados con esas pinzas, ¿no? Por eso necesitamos conocer, ¿no? Y las pinzas o el instrumental atraumático, ¿no?, que en lugar de tener dientes, pues tiene estriaciones, ¿no?, que son bastante superficiales, bastante finas para los tejidos delicados. Esas estriaciones pueden ser en forma longitudinal, pueden ser transversal, pueden ser mixtas, ¿no?, entrecruzadas esas estriaciones, ¿no? Entonces enseguida vamos a ver a qué nos referimos, ¿ya? Según el acto quirúrgico o en sí, según la función que tiene el instrumental quirúrgico, se van a clasificar en cortantes,
ejemplo, ¿no? Pueden ser desde el bisturí, las tijeras, pues todo el material que vaya a cortar, ¿no? O en traumatología, las sierras, ¿no? Pueden ser de tipo hemostático, ¿no? En este caso ya no son muy específicas. Acá, por ejemplo, usamos diferentes pinzas que podemos usar tanto en hemostasia como en disección, ¿no? Entre estas pinzas, las más habituales, está la pinza Kelly, la pinza Moynihan, por ejemplo, las pinzas Pean. Entonces, vamos a ver enseguida en imágenes. Entonces, en este caso se puede dividir este material en hemostáticos y también de disección, puede ser, ¿no? Tenemos, de acuerdo igual al acto quirúrgico o a la función, el material de síntesis, por ejemplo, ¿no? Una vez que hemos hecho la extirpación de algún tumor, algún órgano, alguna cosa, pues tenemos que separar nuevamente la incisión que hemos hecho en el abdomen, en el tórax, en qué sé yo, ¿no? En diferentes partes de la economía humana. Entonces tenemos que proceder con el material de síntesis. ¿Cuál es este material? Pues el portaagujas, la aguja como tal, entonces nos van a ayudar a este fin, ¿no? Después tenemos que se pueden clasificar según la técnica quirúrgica, pueden ser específicos o inespecíficos, ya les adelantaba algo de eso, ¿no? Entonces, decimos que es inespecífico, por ejemplo, las pinzas Kelly que les decía, ¿no? Las pinzas anatómicas, las pinzas quirúrgicas, ¿no? Entonces, estas pinzas podemos usar tanto para disección, para divulsión, podemos usar un poco para separación, incluso estas pinzas para prehensión, para agarrar algún tejido, algún vaso, ¿no? Alguna arteria, alguna vena. Podemos usar estas benditas, pues, o este instrumental para diferentes fines, ¿no? No tienen un fin específico, ¿no? Se pueden usar para diferentes fines. En cambio, el material específico ya es, pues, el material que va a estar destinado a un solo cometido, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver las pincitas Randall, ¿no? Estas pinzas Randall se usan únicamente para explorar la vía biliar, por ejemplo, ¿no? Para sacar piedritas de la vía biliar, ¿ya? Entonces no tiene otra utilidad, ¿ya? Las pincitas o los portaagujas pues van a ser un material específico para la síntesis, ¿no? O sea, con un portaagujas no nos vamos a poner a hacer disección, a hacer trenza, a dar vasos, nada, ¿no? O sea, el portaagujas es netamente para realizar los estudios, ¿no? En cambio, estas otras pincitas, la pinza Kelly, esta otra pincita anatómica, estas tijeras también nos van a servir, como digo, para los diferentes fines, ¿no? Entonces se entiende, yo creo eso, ¿no? La clasificación, de acuerdo a su estructura y a su construcción, va a estar dada en dos, ¿no? Van a ser de tipo elástico y instrumental de cremallera, ¿no? En el de tipo elástico, como pueden ver, que es la pincita anatómica o quirúrgica, pues estas pinzas van a cambiar su forma o van a ejercer su acción aplicando la fuerza, ¿no? El cirujano aplica una fuerza para agarrar diferentes tejidos y una vez que se suelta, se deja de hacer esa fuerza, el instrumental vuelve a su posición inicial, ¿no? Por eso es que elástica, ¿no? Se aprieta únicamente con la fuerza del cirujano, ¿no? Y tenemos el instrumental de cremallera, que este instrumental pues va a estar dotado de aserraduras o pequeños dientes, ¿no? Pueden ser en filas de 3, en filas de 4. Entonces esto nos va a permitir la sujeción de los tejidos y la fijación de la pinza en una sola posición, ¿no? Entonces es bastante útil esto para pues, no generar desgaste, sobre todo en el cirujano y en los airantes, ¿no? Con esto agarramos, digamos, aponeurrosis, piel, qué sé yo, pinzamos, ponemos el seguro de cremallera y con eso ya procedemos con el acto quirúrgico, ¿no? Entonces no necesitamos estar agarrando, cerrando, sino se queda en una sola posición, ¿no? Tenemos las partes de la pinza, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las partes de una pinza con cremallera, ¿no? Entonces desde abajo vamos a ir, ¿no? Tenemos las anillas, ¿no? Donde vamos a sujetar comúnmente con el dedo pulgar y con el dedo anular, ¿no? Y el dedo índice va a ir dirigido hacia la rama que va a dar la sujeción de la pinza, ¿no? Entonces después de los aros vienen las cremalleras, ¿no? Esas aserraduras, esos dientecitos que van a permitir fijar la pinza en una posición. Luego viene el mango o las ramas, ¿no? Que esto le va a dar la longitud en sí al instrumental, ¿no? Puede haber instrumental desde 10 centímetros, 14 centímetros, 20 centímetros, 24 centímetros, qué sé yo, ¿eh? Entonces la rama le da el largo, ¿no? Tenemos aquí la caja de trabas o articulación, ¿no? Que eso va a permitir el cierre y la abertura
de lo que corresponde a las mandíbulas en este caso, ¿no? Entonces las mandíbulas son estas terminaciones que tienen las pinzas, que también varía mucho en longitud, ¿no? Pueden ser más largas, más cortas, pueden ser curvadas, pueden ser rectas, y sobre todo pues la superficie ahí al interior de las mandíbulas es muy importante, ¿no? Eso lo va a diferenciar el instrumental. Van a ser con superficies rugosas, con estriaciones, pueden ser longitudinales, transversales o mixtas, ¿no? O pueden ser sin estriaciones también, ¿no? Pincitas atraumáticas, netamente. Y finalmente tenemos la punta, ¿no? Entonces la punta también va a ser muy diferente en el instrumental, pueden ser, como ya les decía, traumáticas o atraumáticas, ¿no? Pueden tener un diente, pueden tener dos dientes, pueden tener 4 o 5 dientes, una fila de dientes, es bien variable, ¿no? Lo de la punta. Entonces, básicamente en la mandíbula y la punta está el detalle, ¿no? En las pinzas. Luego tenemos las diferentes partes, por ejemplo, en las tijeras, ¿no? Igual con anillos. Entonces, en las tijeras no vale la pena que tengan cremallera, ¿no? O sea, no necesitamos que se queden en una sola posición las tijeras. Luego están las ramas, que igual son de diferente longitud. Tenemos la articulación, tenemos las hojas, el filo, ¿no? En los bordes internos, y la punta, ¿no? La punta también puede cambiar, ¿no? Puede ser de punta aguda, puede ser de punta roma. En cuanto a las hojas, también pueden ser curvadas, pueden ser anguladas, pueden ser rectas. Entonces hay diferentes tipos de estructura en cuanto a las hojas en las tijeras, y la punta también, ¿ya? En cuanto a las pinzas elásticas, tenemos que sus ramas van a confluir en un vértice, ¿no? Ahí están confluyendo en un vértice agudo. Entonces, por encima de este vértice está el mango, donde vamos a sujetar la pinza, y para dar la precisión en el movimiento, pues vamos a usar en forma de lápiz o de palitos de comida china, ¿no? Tenemos que usar de esta forma la pincita. En la superficie rugosa de sujeción, ¿ya? Es ahí donde se tiene que agarrar. Entonces, tenemos esta superficie de sujeción, tenemos las ramas, que también van a ser largas, pueden ser cortas, las mandíbulas, al igual que las otras pinzas, que van a tener diferentes características, con estriaciones diferentes, y la punta también, ¿no? Que puede ser traumática o atraumática, ¿no? Entonces, es muy específica las partes, ¿no? de las pinzas, ¿no? Entonces, acá está explicando básicamente todo esto que les he mencionado, ¿ya? No vale la pena mucho repetir. Y aquí tenemos, ¿no? De acuerdo a la mordida, como les digo, ¿no? De acuerdo a la mordida, en cuanto a la mandíbula y a la punta, tenemos este tipo de estriaciones, por ejemplo, ¿no? Pueden ser, como les decía, acá las pinzas más habituales, ¿no? La pinza Kelly, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos una pinza Kelly con estriaciones transversales, ¿no? Aquí tenemos una pinza Kelly con mandíbula que está angulada, ¿no? Un ángulo que tiene sus estriaciones oblicuas en este caso, ¿no? Entonces, estas son pincitas de prensión para agarrar tejidos semifuertes, se podría decir, ¿no? Agarramos con esto, por ejemplo, en abdomen agarramos el peritoneo, podemos agarrar la poneurosis. Entonces, se agarra tejido fuerte con esto, ¿no? En cambio, las pinzas que tienen estas estriaciones longitudinales son netamente atraumáticas, por ejemplo, ¿ya? Estas vienen largas, pueden tener diferentes angulaciones, pueden ser ángulos más agudos y ángulos más abiertos también, ¿ya? Entonces, este tipo de pinzas, por ejemplo, pues utilizamos en cirugía intestinal bastante, ¿ya? Para agarrar el intestino, para agarrar el estómago. Entonces, son pinzas que no permiten que pues, el tejido digestivo sufra alguna lesión, ¿no? Entonces, son pinzas atraumáticas, ¿no? De acuerdo a la mordida, como les decía, pues pueden tener un solo diente, ¿no? Un solo diente, o puede tener 2 dientes, ¿no? Entonces es diferente. Entonces este tipo de terminaciones en la punta nos sirven para agarrar tejido fuerte, ¿no? Como les decía, tendones, aponeurosis, piel. Nuevamente, ¿no? Las terminaciones de otro tipo de pinzas de sujeción, que serían en este caso atraumáticas, ¿no? Como pueden ver, no tienen dientes, ¿no? Entonces, el hecho de que coarten ahí las puntas no tienen una sujeción firme, ¿no? Son una sujeción parcial. Igual, este tipo de tejido nos sirve para agarrar igual tejido intestinal, los mesos de los diferentes órganos, ¿no? Sobre todo en cavidad abdominal, ¿no?
Aquí tenemos una pinza de Fester, por ejemplo, ¿no? Pinza árabe, es bastante común, entonces tiene sus estriaciones transversales y una punta en terminación en forma de raqueta, dicen, ¿no? Entonces estas pincitas nos sirven para agarrar, por ejemplo, en procedimientos de vesícula biliar, agarramos con esto la vesícula biliar como tal, ¿no? En algún caso, pues se puede llegar a agarrar los riñones, por ejemplo, cuando estamos extirpando un riñón, se agarran con esto piedras grandes, ¿no? En vesícula biliar a veces hay piedras grandes, 2, 3 centímetros, pues con esto vamos a sacar esas piedras, ¿no? Entonces tienen su función ahí en ese tipo de cirugías, ¿no? Entonces, con respecto, digamos, al primer instrumental que nosotros vamos a hacer uso durante el acto quirúrgico, pues están los bisturís, ¿no? Los bisturís, como pueden ver, pueden tener diferente longitud, diferente ancho y pues se van a ir adosados a diferentes tipos de hojas, ¿no? De acuerdo al procedimiento quirúrgico. Entonces, la forma de agarrar el bisturí tiene diferentes formas, ¿no? Entonces agarramos como cuchillo de mesa, ¿no? Como el cuchillito cuando comemos, ¿no? Nuestra comidita se puede agarrar de esa forma. En este caso se agarra de esa forma para hacer incisiones que no sean muy largas, vamos a decirlo así, ¿ya? Que no sean muy largas. Entonces, unas incisiones entre 10, 20 centímetros a lo mucho, entonces agarramos de esa forma. Como arco de violín ya agarramos para hacer incisiones grandes realmente, ¿no? Puede ser en tórax o en abdomen, entonces tenemos que agarrar de esta forma, como el arco de violín, ¿ya? Como lápiz y como grafo ya son para incisiones más precisas, sobre todo en profundidad, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a incidir, por ejemplo, tejido intestinal, algún tejido vascular al interior de la cavidad abdominal, tenemos que hacerlo agarrando como forma de lápiz, ¿no? Y en pacientes, sobre todo que son pues bastante ampulosos, ¿no? Los pacientes gorditos, cuando vamos a operar ellos, pues tenemos que agarrar incluso más angulado, ¿no? Perpendicularmente prácticamente, ¿no? Como grafo, pues. Entonces, esas son las diferentes formas de utilizar el bisturí, ¿no? Las pinzas, lo que ya les mencionaba también, ¿no? Estas pinzas con cremallera agarramos, como les decía, ¿no? En una de las anillas el dedo pulgar y en la otra el dedo anular, ¿no? Las anillas corresponden. Y el dedo índice se va a ir hacia las ramas y sobre todo hacia la articulación para brindarle ahí la seguridad en el movimiento que vamos a hacer en el acto quirúrgico, ¿no? Porque si agarramos solamente de las anillas y sin poner ahí el índice, entonces es un movimiento bastante inseguro y podemos cometer algunos errores, sobre todo a la hora de hacer la disección, difusión, a la hora de seccionar algún tejido, pues no es un movimiento preciso. Entonces la forma de agarrar es netamente así, ¿ya? No se puede agarrar de otra forma, eso nos da la precisión en el movimiento quirúrgico, ¿ya? Las pincitas elásticas, como les decía, se toman como palillos de comida china, entonces igual en las superficies rugosas, ¿no? Por ejemplo, está agarrando mal, ¿no? Está agarrando más abajo de la superficie rugosa, ¿no? Entonces no es la forma, ¿no? Este dedo tendría que estar un poco más arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces está mal esa forma. La clasificación más importante del instrumental quirúrgico es de acuerdo a la función que tiene el instrumental quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos en este caso 9 grupos, ¿no? Instrumentales de aislamiento y fijación, de diéresis, de disección, de extracción, de hemostasia, exploración y medición, exposición y separación, de síntesis, y los que no están catalogados en uno de los otros grupos como especiales, ¿no? En cuanto al instrumental de aislamiento, por ejemplo, ¿no? Esto nos sirve para aislar el campo operatorio, la región operatoria, ¿no? Entonces, para empezar un acto quirúrgico siempre vamos a proceder con la antisepsia, ¿no? Entonces, hacemos la antisepsia y posteriormente tenemos que poner estos campos quirúrgicos, ¿no? Si han podido ver en la práctica, pues los campos quirúrgicos son telas, ¿no? Cuadradas, que aplicamos allá a la región donde vamos a operar. Entonces esas telas se pueden caer, ¿no? Se pueden caer, entonces necesitamos este material de fijación, ¿no? Entonces, ¿cuáles llegarían a ser este material de fijación? Las pinzas Bancao, ¿no? Como pueden ver, que tienen pues unas puntas curvadas y tienen las terminaciones en punta aguda, ¿no? Que van a coartar y van a permitir el agarre de los campos operatorios, ¿no? Y se los pueden fijar en una sola posición con la cremallera, ¿no? Son las pincitas que más se utilizan, ¿ya?
instrumentos quirúrgicos. Estas pincitas en alguna ocasión sí las pueden llegar a ver también, las de Kirnitz-Jones, que igual la punta es la misma terminación, solo que es ya una pinza elástica, ¿no? Aquí es a lo contrario, ¿no? Aplicamos la fuerza y se van a abrir las mandíbulas, las puntas, ¿no? Dejamos de ejercer la fuerza y las puntas se van a coactar, ¿no? Entonces, con eso van a permitir un agarre del campo operatorio. Y de la misma forma, esta pincita de Doyen, ¿no? Tiene la misma finalidad, solo que la punta cambia, ¿no? Entonces, la que más usamos es la Barkhaus, ¿no? Tenemos los instrumentos de diéresis, ¿no? Una vez que ya hemos preparado el campo operatorio, tenemos que proceder con la incisión, ¿no? Entonces, como les decía, hay diferentes mangos. Los mangos más habituales, los que van a ver, son el número 3 y el número 4, ¿ya? El número 3L y el 4L, como pueden ver, son más largos, ¿no? Entonces, esto para hacer incisiones en profundidad, es decir. Y pues aquí la correspondencia de las hojas de bisturí para los diferentes mangos, ¿no? Por ejemplo, para los mangos 3 y 3L, pues corresponden las hojas desde la 9 hasta la 17, ¿no? Son diferentes tipos de hojas, ¿no? Entonces, de estas, las más habituales, las que más van a ver ustedes, van a ser la número 10, por ejemplo, ¿no? Para incidir la piel, ¿no? Van a hacer una incisión para secar un lipoma, para operar una hernia, para drenar un absceso, qué sé yo. Entonces usamos la hojita número 10. La hoja número 11 en cirugía laparoscópica se usa bastante, ¿ya? Para cirugía laparoscópica, la número 11, al iniciar la cirugía, ¿no? Para hacer las incisiones en el ombligo y los puertitos laparoscópicos, ¿no? Después tenemos la hojita de bisturí número 15, que pues igual es una terminación Roma, pero es una hoja de bisturí más pequeña, ¿no? Entonces para incisiones más pequeñas también, ¿no? Se usa bastante esta, y las otras ya no se usan mucho, ¿no? Ya son más específicas para otro tipo de procedimiento. Y para el mango número 4 corresponderían las hojas número 18 hasta la 25 más o menos, ¿ya? O hasta la 28 en algunos casos, ¿ya? Son hojas bastante grandes, ¿no? Para incisiones también pues bastante amplias, bien sea en tórax, bien sea en abdomen también, ¿no? En cirugías de mama, por ejemplo, ¿no? Cuando van a extirpar una mama se usa ese tipo de hojas bastante grandes, ¿no? Otro material de corte, pues es actualmente lo que se usa bastante es el electrobisturí, como pueden ver, ¿no? Entonces, lo bueno del electrobisturí es pues de que no solamente va a propiciar corte en los tejidos, sino también hemostasia, ¿no? Entonces va a permitir coagular algunos vasitos que estén sangrando, ¿no? Entonces, como pueden ver, los lapicitos, como se dice, acá pueden ser de diferente longitud, ¿no? Pueden ser largos, pueden ser más cortos, pueden tener estas terminaciones redondeadas para hacer netamente hemostasia. Con esto ya no se hace corte, ¿no? En cambio, con estas sí se hace corte y coagulación, ¿no? Entonces, el botoncito azul va a ser para la coagulación y el botoncito amarillo para el corte, ¿ya? No se pueden apretar los dos botones simultáneamente, por si acaso, ¿ya? Entonces, alguna vez les va a tocar manipular esto, entonces ya tienen que acordarse de que el azul es coagulación y el amarillo corte, ¿no? Entonces, si en algunos hospitales no se dispone del lápiz, se puede hacer pues con pedal también, ¿no? De la misma forma, coagulación y corte, ¿no? Tenemos el bisturí armónico, ¿no? Tanto para cirugía abierta, como pueden ver, este pequeño, y para cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, la finalidad de la misma forma es producir corte y coagulación a la vez, ¿no? Un material que nos ayuda mucho, sobre todo a reducir los tiempos quirúrgicos, ¿ya? Otro material de corte tenemos las tijeras, ¿no? Las tijeras más habituales que vamos a ver, las tijeras de Mayo y de Metzenbaum, ¿no? Entonces, las tijeras de Mayo se diferencian de las Metzenbaum porque son un poco más robustas, vamos a decir, ¿no? Más gruesas. En cambio, las de Metzenbaum son tijeras más finas, más delgadas, ¿no? Entonces, las tijeras de Mayo, como pueden ver, pueden ser rectas o pueden ser curvas. La terminación de la punta son romas y de acuerdo a su longitud pueden ser, como les decía, de 14 centímetros, 17 centímetros y pueden haber incluso más grandes, de 20 centímetros, ¿ya? Entonces, estas tijeras de Mayo son tijeras fuertes, nos sirven para cortar tejido fuerte, ¿no? En este caso estamos hablando de peritoneo, aponeurosis, tendones, ¿no?
y las tijeras de Metzenbau, que tienen las mismas características, pero son más finas, como les decía, nos van a servir para pues, hacer la disección de los tejidos, ¿no? Del órgano para que vayamos a operar, algún tumor, qué sé yo, entonces vamos a ir separando, no solamente es de corte la tijera de Metzenbau, sino nos ayuda a disecar, ¿no? Vamos separando componentes, abriendo la tijera, ¿no? Tiene una terminación soma, entonces vamos a ir separando con la tijera, no es solamente para cortar, ¿ya? Entonces nos ayuda bastante en la disección de los tejidos. Las tijeras de Dandy y de Taylor, ¿ya? Que tienen una terminación angulada, y en su rama inferior, por ejemplo, en su hoja inferior, tienen una terminación en oliva, ¿no? Para proteger el tejido que está por debajo de lo que vamos a cortar, ¿no? Entonces, estas tijeras, por ejemplo, se usan bastante para cortar meninges, ¿no? La madre, sí. Entonces, en neurocirugía es una tijera bastante utilizada, ¿no? Las tijeras de Potts y de Dietrich, que tienen diferentes angulaciones, y en este caso la diferencia con las anteriores es que tienen una terminación aguda, ¿no? Entonces estas tijeras son tijeras bastante finas, como pueden ver, y son pues para cirugía vascular, ¿no? Para cirugía vascular nos sirve bastante bien, tienen un filo pues bastante bueno, ¿no? Las tijeras de Liebtauer, por ejemplo, estas de acá, ¿no? Que tienen una escotadura que tiene filo, también está dotada de filo, sobre todo esta escotadura es la que va a tener el filo, ¿no? Entonces estas tijeras son específicas tanto como la Spencer para el retiro de puntos, ¿no? Ya hemos operado a nuestro paciente, también la consulta externa, tenemos que retirarle los puntos, ¿no? No podemos hacerlo con cualquier tijera, tenemos que pedir tijera de retiro de puntos, por favor, tijera Liebtauer o Spencer, ¿no? Tienen que conocer ustedes. Entonces, con estas tijeritas que se realiza el retiro de puntos, ¿no? Tiene la finalidad de que pues, el hilo de sutura entra en la escotadura y de ahí se va a cortar. Con eso no producimos mucho malestar en el paciente, ¿no? Si alguno ya ha tenido la experiencia de que no han operado y han tenido que retirar puntos, muchas veces, lastimosamente, en nuestro medio no se dispone de estas tijeras y lo hacen con tijeras de mayo, porque no han visto estas tijeras gruesas, ¿no? Entonces, jalan el punto y con las tijeras grandes se están queriendo meter, ¿no? Para sacar el punto, lastimado, ¿no? Al paciente, no es lo adecuado, ¿no? Tenemos que usar este tipo de tijeras. Las tijeras de Lister, como pueden ver, que son tijeras bastante fuertes también, que tienen una oliva en una de sus hojas para proteger al paciente, ¿no? Estas tijeras de Lister nos sirven para cortar tela, para cortar gasas, para cortar vendas, nos sirven, y sobre todo en emergencias este tipo de tijeras utilizamos para cortar la ropa de los pacientes, ¿no? En un paciente accidentado, accidente de tránsito, sangrado por todos lados, no sabemos dónde tiene heridas, está en shock, entonces está inconsciente, tenemos que cortar rápidamente la ropa de esos pacientes, ¿no? Cortamos sus poleras, sus chompas, sus pantalones, utilizamos este tipo de tijeras, ¿no? Para explorar dónde tiene heridas el paciente, dónde está sangrando, ¿no? Otro tipo de material de corte, tenemos los punzones de Keyes, ¿no? Con diferentes, bueno, el filo está acá en la punta, ¿no? Tiene diferentes diámetros, como pueden ver, y este es el mango donde se monta este tipo de punzones, ¿no? Entonces esto nos sirve mucho en dermatología, por ejemplo, lo van a ver, para hacer pues la toma de biopsias, por ejemplo, ¿no? En piel, puede ser de un nevo, puede ser de un tumor, alguna lesión en la piel que esté dañada y necesitamos tomar una biopsia, lo hacemos a través de este tipo de punzones, ¿no? O en algunos casos, los que son más anchos sobre todo, nos sirve para hacer una biopsia excisional. ¿En qué consiste eso? En agarrar todo el tumorcito y ya sale todo el tumor, no solamente un pedacito para muestras, ¿no? Sino sale todo el tumorcito, ¿no? Y los más delgaditos sí, para tomar netamente biopsias, un pequeño trozo del tejido tumoral para estudiarlo posteriormente, ¿no? Material de corte, como pueden ver, los osteótomos en cirugía traumatológica, son como formones prácticamente. Las cesáreas, ¿no? Que son pues bastante fuertes, ¿no? Esa es la característica de cirugía traumatológica, o sea, tenemos que cortar tendones, tenemos que cortar huesos, tenemos que cortar periósteo, entonces se lo hace con este tipo de tijeras o material de corte, ¿no? Las gubias, entonces son materiales bastante fuertes, ¿no? En cirugía en neurocirugía, por ejemplo, se usa bastante los trépanos, ¿no? Con estas fresas, como pueden ver, ¿no? Anteriormente y bueno, actualmente en algunos hospitales se sigue usando este tipo de taladro manual, ¿no?
Entonces ahí se le monta la fresa y tenemos que ir dando vueltas nosotros, ¿no? Pero actualmente, o sea, ya es como los taladros que usamos en carpintería o para uso en casa, ¿no? Los taladros eléctricos, de eso ya se discute, ¿no? Entonces, los taladros eléctricos se montan las fresas y esto es lo que va a producir el corte, la perforación en el cráneo, ¿no? Para el procedimiento quirúrgico. Otro tipo de material de corte tenemos las legras ginecológicas, por ejemplo, ¿no? Las de Doyen y de Cole, ¿no? Entonces, para los legrados utilizan los ginecólogos. Para cortar nuevamente huesos en caso de amputaciones, ¿no? Tenemos que cortar todo un miembro, ¿no? Superior, inferior, entonces usan estas sierras, ¿no? Bastante fuertes, como pueden ver, ¿no? O la sierra de Chile, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus agarres en los extremos y se hace un movimiento de fricción, ¿no? Para cortar, en caso de amputación, ¿no? En cuanto al material de disección, ya les decía, ¿no? No es un material específico, ¿no? Es un material inespecífico. Para la disección vamos a usar las tijeras, como les decía, las Metzenbaum, para sujetar en la disección los tejidos, agarramos las pinzas que pueden ser anatómicas, pueden ser quirúrgicas, si los tejidos son más fuertes, las con diente. Podemos usar tijeras o pinzas más finas, ¿no? En su terminación también, ¿no? Dependiendo del tejido que vayamos a diseccionar. Entonces, el material de disección no es muy específico, ¿no? Acá tenemos otro tipo de pinzas que utilizamos también en la disección, un poquito ya más específicas de acuerdo a la especialidad, ¿no? Las pinzas de Cushing, por ejemplo, ¿no? Para tejidos delicados, ¿no? En neurocirugía, en cirugía vascular sobre todo, ¿no? Las pinzas de Turtle, por ejemplo, ¿no? Aquí como pueden ver, y las de Tubal, ¿no? Esto para extirpar algunos tumores, para hacer la sujeción del tejido tumoral, o en algunos casos cuando estamos extirpando, por ejemplo, como les decía, vesículas, nos ayudamos de estas pinzas. Cuando estamos extirpando riñón, por ejemplo, nos valemos de estas pinzas para sujetar el órgano, ¿no? Las pinzas de Moynihan, por ejemplo, que son bastante utilizadas, ¿ya? Son pinzas básicamente como las pinzas Kelly, pero la diferencia está en que son más largas, ¿no? Con las pinzas Moynihan nosotros trabajamos en profundidad, ¿ya? En profundidad. La punta también tiene diferentes angulaciones, ¿ya? Desde angulaciones obtusas hasta angulaciones bien agudas, ¿no? Entonces, las características de las estriaciones, como pueden ver, son transversales y nos sirve tanto para hacer disección como para hacer prensa y para hacer hemostasia, o sea, tiene diferentes funciones la pinza Moynihan, al igual que la Kelly, como les decía, ¿no? Las pinzas de Mixter, que tienen igual, similares características, diferentes angulaciones, igual tienen su dispositivo de cremallera y nos sirven también con la misma finalidad, ¿no? Son un poquito más pequeñas, vamos a decirlo, que las pinzas Moynihan, ¿ya? Entonces las Moynihan y las Mixter son pinzas que se usan bastante, ¿ya? Para cirugía digestiva, ¿no? Para sujetar el tejido del tracto digestivo, pues intestino, qué sé yo, tenemos las pinzas de la Hay, ¿no? Con estriaciones longitudinales, como les decía, ¿no? Entonces esto propicia de que no lesionemos estos tejidos, ¿no? Instrumentos de prensión, ¿no? Entonces, todos los que hemos visto, la pinza Kelly, la pinza Moynihan, Mixter, todas esas pinzas nos sirven también de prensión, como les decía, ¿no? Para sujetar, para hacer hemostasia, para hacer disección. Pero aparte de esas pinzas, tenemos otro tipo de pinzas también que nos van a servir de prensión, netamente de prensión, por ejemplo, ¿no? Como esta pinza de Kocher, ¿no? Que vemos que es una pinza fuerte que tiene en la punta pues, sus dientes, ¿no? Para agarrar tejido fuerte y tiene un dispositivo de cremallera para dejarlo en una sola posición, ¿no? Entonces, con una pinza Kocher, por ejemplo, es difícil que nos pongamos a hacer disección, ¿no? Vamos a leccionar el tejido. Eso solo nos sirve para hacer prensión, para sujetar el tejido y dejarlo en una posición, y ya con las otras pincitas y procedemos a la disección, ¿no? De estas pinzas también tenemos pinzas cocodrilo que tienen más estriaciones, más dientes, las pinzas la Hay y sobre todo la pinza Kocher, ¿no? Que es la que más se presenta y la que más se usa, ¿no? En cirugía vascular, pinzas que se usan bastante con estriaciones, como les decía, mixtas, longitudinales a un lado y hacia el otro lado, entonces hacen un entrecruzamiento, son superficiales, no son muy profundas estas estriaciones, y pues estas pinzas están dotadas de diferente angulación, como pueden ver, ¿no?
ya no es una sola angulación, sino que hay una o dos angulaciones, ¿no? Entonces, las pinzas de Satinsky y de Beckley, ¿no? Entonces tenemos que son más o menos similares y nos sirven para agarrar grandes vasos, sobre todo, ¿no? Cuando vayamos a operar, estemos interviniendo, por ejemplo, la aorta, ¿no? En casos de aneurismas de aorta, por algún traumatismo, alguna lesión en la aorta, para hacer cirugías en las venas, ¿no? En las venas grandes, las venas cavas, ¿no? La superior, inferior, para agarrar el hilio hepático, todo eso. Entonces tenemos este tipo de pinzas, que son pinzas atraumáticas, como pueden ver, ¿no? Que no permiten la lesión de estos vasos, ¿no? Que son estructuras nobles. Nuevamente los clamps intestinales, que pueden ser igual, ¿no? Rectos o pueden ser curvos, ¿no? Ya hemos hablado. También pueden tener estriaciones en algunos casos, estriaciones oblicuas, ¿ya? Igual, en el material de prevención tenemos las pinzas ALICE, ¿ya? Estas pincitas que tienen ya más dientecitos en su terminación y nos sirve para fijar en una sola posición los diferentes tejidos, ¿no? Usamos bastante en cirugía general para agarrar el peritoneo, por ejemplo, para agarrar el peritoneo, agarrar los mesos, ¿no? El meso del intestino delgado, el meso del intestino grueso, para agarrar el meso del apéndice. En caso de apendicectomías, esta pincita se usa bastante, ¿ya? Esta, junto con la BACO, se usa bastante en el procedimiento de apendicectomía, ¿ya? Entonces, en algún momento van a ayudar en este tipo de procedimientos, ¿no? Es bien habitual las apendicitis, ¿no? Entonces, tienen que conocer que el meso del apéndice, el meso del intestino se agarra con pinzas ALICE o de BACO, ¿no? Entonces, la de BACO, la diferencia es de que pues, no tiene aserraduras, no tiene los dientes, ¿no? Entonces, sus puntas coactan ahí sin producir lesión del tejido, ¿no? Las pinzas Fester, como les decía, que son en terminación de raqueta, estiraciones transversales, ¿no? Que habíamos visto. Nuevamente la pincita Kelly, ¿no? Que es la más habitual, la que siempre usamos, la que está en su estuche de disección, ¿no? Si ya tienen sus estuchitos de disección, entonces ahí ya van a poder ver cómo es la característica de la pinza Kelly, ¿no? Que lo usamos nuevamente para presión, para hemostasia, para disección. Esas son las funciones de la pinza Kelly. La pinza Halsted o mosquito, que es básicamente lo mismo, solo que es más pequeño, ¿no? Para tejidos más delicados, ¿no? Y la pinza de Crille, que es un poquito más grande en este caso, y pues para tejido más fuerte, ¿no? Con básicamente las mismas características, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente la pincita de Kocher que ya hemos visto, y la pinza de Peal, que sería una pinza mucho más grande que la pinza Kelly en este caso, ¿no? Que tiene igual angulaciones. O sea, la característica es la misma, es para tejido más fuerte, es una pinza más grande, ¿ya? Entonces se parecen mucho, como pueden ver, ¿no? El instrumental, pero lo adecuamos de acuerdo al tejido que vamos a ir operando, ¿no? Entonces, nuevamente las diferentes pinzas que ya hemos visto. Y pasamos al instrumental de exploración en este caso, ¿no? Entonces hay diferente material de exploración. Entonces tenemos este material de exploración, por ejemplo acá. De exploración, ¿no? Para explorar cavidades, orificios naturales, que sí, ¿no? Tenemos la sonda canalada, por ejemplo. Bueno, ahí se ve la sonda canalada, entonces tiene esas características, ¿no? Entonces ese extremo de abajo, por ejemplo, de la sonda canalada nos sirve para deprimir el frenillo, por ejemplo, ¿no? En un caso de frenillo corto, se usa ese manguito que tiene ahí abajo, y con eso podemos incidir para casos de frenillo corto, por ejemplo, ¿ya? Exploramos por debajo de la lengua, ¿no? Y la otra terminación, pues esa rama larga que tiene para proceder a explorar, por ejemplo, alguna fístula. Las fístulas son comunicaciones anormales, por ejemplo, entre el intestino y la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esa fístula, entonces con eso nosotros exploramos dónde va el trayecto de la fístula, por ejemplo, ¿no? Los rinoscopios, ¿no? Para explorar al interior de las fosas nasales, los otoscopios para explorar al interior del conducto auditivo,
los laringoscopios, ¿no? Que usan bastante los anestesiólogos a la hora de intubar a los pacientes, ¿no? Tenemos el anoscopio, ¿no? En cirugía proctológica, los proctólogos utilizan bastante. El espéculo vaginal, como pueden ver, ¿no? Pinzas de exploración, las pinzas Zanza que habíamos visto ya a principios también, que nos sirven para explorar la vía biliar. Los dilatadores de Bates y de Jardin, que nos sirven con la misma finalidad para explorar la vía biliar, ¿no? Entonces las cirugías de vesícula biliar y de vía biliar son bastante habituales, ¿no? Entonces, ¿cómo exploramos las vías biliares? Es con este tipo de instrumental, ¿no? En cuanto a los materiales o el instrumental de exposición, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos tipos de separadores dinámicos y separadores autoestáticos, ¿no? Entonces, estos que vamos a ver son, por ejemplo, dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque necesitamos la fuerza de nuestro ayudante para que él jale y nos exponga en el sitio que vayamos a operar, ¿no? Entonces tenemos los separadores de Boltzmann, por ejemplo. Esos separadores nos sirven para procedimientos en caso de cirugía de pared abdominal, pared torácica, o sea, para cirugías superficiales, vamos a decirlo así, ¿no? Con eso vamos a separar la piel, la grasita, y podemos ir tomando biopsias, podemos resecar, o sea, operar lipomas, por ejemplo. Con ese tipo de separadores no hacemos espacio en cirugías de hernia, ¿no? Hacemos una hernioplastia, por ejemplo, ¿no? Los separadores de Farabev, igual, de la misma forma, como pueden ver, o sea, sus ramas no son tan largas, ¿no? Entonces nos va a servir para pues, poder separar igual tejidos subcutáneo, piel, y en algunas personas que son flaquitas puede llegar hasta dentro, por ejemplo, ¿no? Hasta peritoneo, que sé, cavidad abdominal, ¿no? Me refiero a las piezas o los separadores de Farabev. Los separadores de Sux ya tienen diferente diámetro, ¿no? Diferente anchura, como pueden ver. Entonces nos sirve de la misma forma, ¿no? En algunos casos hasta llegar hasta cavidad abdominal, ¿no? Para dar los pasos. Y los separadores de Doyen, que ya son pues válvulas más gruesas, que estas sí nos van a servir sobre todo en cirugía abdominal para ya agarrar todo el espesor de la pared abdominal, ¿no? Desde la piel hasta el peritoneo agarramos con ese tipo de separadores y ahí nuestro ayudante está separando para mostrarnos, ¿no? el sitio quirúrgico, ¿no? Pues nuevamente los separadores, ¿no? Tenemos separadores con mango y han visto los otros separadores que tienen las mismas ramas en ambos extremos, ¿no? Estos son ya con mango, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las características, son similares a las anteriores, ¿no? Para ver, tenemos los separadores de Little, Green, LaHaye, C. Miller, Boltzmann. Entonces estos para cirugías superficiales, ¿no? Separamos grasa y piel, básicamente. Separadores dobles, ¿no? Para ya procedimientos en el caso de tumores que son más grandes, ¿no? Tenemos el Farabev, Mayo Collins, Richardson, por ejemplo. Con el Richardson, que es este, por ejemplo, de acá, pues podemos ingresar ya hasta cavidad abdominal, ¿no? Si no disponemos de un separador Doyen, entonces nos ayuda bastante el separador de Richardson, que son las con ramas más largas, ¿no? Y dispone en sus ambos extremos, por ejemplo, ¿no? Los separadores autoestáticos o automáticos, entonces ya no requiere la fuerza del ayudante, ¿no? Entonces tienen un dispositivo que permite la fijación en una sola posición, ¿no? Son cremalleras, ¿no? Entonces estos separadores, por ejemplo, son pequeños, ¿no? Igual para cirugías bastante pequeñas, en caso de tumores, sobre todo tumores de tipo graso, ¿no? Para lipomas, ¿no? Entonces dejamos en una sola posición, nos da un espacio de unos 10 centímetros más o menos, y con eso procedemos a extirpar, ¿no? En cambio ya separadores más grandes tenemos este de Balfour y de Finuchetto, ¿no? El de la izquierda, el de Balfour, para separar cavidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que ahí se puede ir adosado un separador de Doyen, ¿no? Entonces con esto nos damos espacio en toda la cavidad abdominal, sobre todo en cirugías grandes, ¿no? Cuando vayamos a operar estómago, damos cirugía de transposición, digamos, de bypass, una serie de cosas, cirugía intestinal. Entonces tenemos este tipo de separadores, ¿no? Y para cavidad torácica, el separador de Finuchetto, ¿no? Autoestáticos, entonces regula ahí su apertura, ¿no? Y se queda fijo en una sola posición. Estos otros tipos de separadores bastante habituales también, ¿no? Las válvulas maleables, sobre todo en caso de cirugía abdominal, donde nosotros vamos a dar la angulación que vayamos a requerir, ¿no? Entonces pueden ser delgadas, pueden ser más gruesas, nosotros damos la angulación y con eso procedemos
a separar la región operatoria, ¿no? Se usa bastante en cirugía de apéndice, ¿no? ¿Ya? Los separadores de Diver, igual, estos ya tienen una angulación ya pues precisa, ¿no? No son maleables, ¿no? Diferentes angulaciones, diferente ancho también, ¿no? En cuanto al material de síntesis, pues vamos desde las agujas, ¿no? Como pueden ver, las agujas pueden tener diferente circunferencia, ¿no? Aquí un cuarto de circunferencia, aquí un poco más, aquí la mitad de la circunferencia, pueden ser en forma de ancla, de anzuelo. En cuanto a la punta es muy importante, ¿no? Diferenciarlas, que también son traumáticas y atraumáticas, ¿no? Las que son de terminación así redondeada, punta en bisel, son atraumáticas, por ejemplo, ¿ya? Pasa la aguja, entonces no genera mayor lesión en el sitio de la punción. En cambio, estas triangulares son agujas traumáticas, ¿no? Cada esquina está provista de filo, ¿no? Entonces nos sirve para atravesar tejido fuerte, ¿no? Con este tipo de agujas tenemos que suturar piel, aponeurosis, tendones, qué sé yo, ¿no? Entonces, para el tejido fuerte, porque tiene que realizar no solamente punción, sino además corte para atravesar ese tejido fuerte, ¿no? En cambio, las atraumáticas, las redonditas, nos sirven para el tejido fino, ¿no? Para el tejido intestinal, tejido vascular, qué sé yo, ¿no? Entonces son agujas atraumáticas, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a agarrar las agujitas? Con el portagujas de Hegar, ¿no? Los que tiene estas características, ¿no? Estriaciones en ambos sentidos y una escotadura ahí central, ¿no? Para permitir la fijación de la aguja. Tiene un dispositivo de cremallera para dejar en una sola posición a la agujita y que no se esté moviendo, ¿no? Entonces tenemos este otro tipo de pincitas de sutura, por ejemplo, ¿no? Portagujas de Hiney y de Wertheim, ¿no? Entonces son con ramas más largas para realizar suturas un poco más precisas en profundidad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Y el portagujas de Matthew, ¿no? Que ya no tiene una cremallera, sino es una pinza, en este caso ya elástica, ¿no? Entonces apretamos y se abre recién la mandíbula, cerramos y se va a quedar en una sola posición, ¿no? Entonces una pinza bastante utilizada antiguamente, ¿ya? Ahora ha desaparecido y ya no hay prácticamente los portagujas de Matthew, ¿ya? Entonces, en cuanto a la base de la aguja, todo ese detalle, ya cuando veamos el tema de suturas, sobre todo en la práctica, eso va a ver con más detalle. En cuanto a los hilos, igual, ya cuando sea el tema de síntesis de tejido, ahí se va a desglosar con más precisión todo esto. Lo de los hilos, igual, ¿no? Diferentes tipos de hilos, absorbibles, no absorbibles, la circunferencia de la aguja, la punta, o sea, todo eso, ¿no? Monofilamento, multifilamento trenzado, absorbibles, no absorbibles, sintéticos, todo eso lo vamos a ver en el tema de síntesis de tejidos, ¿no? Y una cosa que nos ha ayudado bastante para aminorar sobre todo los tiempos quirúrgicos, pues son las grampas metálicas, ¿no? Como pueden ver, no tenemos que estar haciendo punto por punto, sino con esto pues es un dispositivo ya cargado y pues se aplica rápido, ¿no? Se hace una sutura que hacíamos digamos en unos 15 minutos, con esto se hace pues en 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces, nos facilita y mucho, ¿no? El demás material de síntesis, por ejemplo, considerados también hay los tornillos, los clavos, las placas que usan en traumatología, ¿no? Para conseguir las fracturas y esas deformidades, ¿no? En cuanto a los instrumentos especiales, tenemos las cánulas de aspiración, como pueden ver, ¿no? La de Jankauer y la de Poole, ¿no? Entonces, estas cánulas de aspiración son bastante utilizadas en cirugía general, por ejemplo, para aspirar secreciones, aspirar contenido en la cavidad peritoneal, por ejemplo, ¿no? En casos de peritonitis, aspiramos con esto, la pus de adentro, cualquier tipo de líquido para aspirar el sangradito que vaya a haber durante la cirugía, pues valemos de este tipo de aspiradores también, ¿no? Aspiradores un poco más finos, tenemos el de Blackwell y el de Fraser también, ¿no? En neurocirugía, en cirugía vascular, en cirugías ya más pequeñas, ¿no? Otro material especial, tenemos las riñoneras, por ejemplo, ¿no? Las riñoneras, las cubetas, tenemos las cánulas de Mayo para iniciar digamos, la inducción durante una anestesia general, tenemos estas pinzas que nos sirven para agarrar los apósitos, las compresas.
tenemos estas cánulas, ¿no? De intubación, por ejemplo, ¿no? Son instrumental, o sea, añadiduras que no van en ninguna de las otras clasificaciones, ¿no? Son bastante habituales en las cirugías, en los procedimientos. Y tenemos que la instrumentista tiene pues, que ordenar el instrumental que vayamos a utilizar durante una cirugía de una forma de que esté al alcance del instrumentista para que nos alcance pues, rápido el instrumental, ¿no? Entonces, los instrumentistas pueden variar esta disposición del instrumental, ¿no? De acuerdo a su experiencia y de acuerdo sobre todo a su comodidad, ¿no? Hay instrumentistas que pueden ser zurdos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el material que más se usa lo pondrán a la izquierda, ¿no? Los diestros más a la derecha, ¿no? Entonces, varía, pero un estándar más o menos es así como esto, ¿no? En una cirugía mediana, por ejemplo, pequeña, mediana, ponemos ahí los accesorios, ¿no? La cubetita, puede ser la riñonera, las pinzas de campo, qué sé yo, ¿no? Acá en la otra esquina va a estar el material de síntesis, ¿no? Como que vamos a terminar a concluir la cirugía. Aquí a la esquina izquierda, por ejemplo, tenemos el material de diéresis, ¿no? Como que vamos a realizar el corte, ¿no? Está el bisturí, las tijeras. Acá en la otra esquina vamos a poner el material, por ejemplo, hemostático, de presión, de disección, ¿no? Es una disposición más o menos habitual, ¿ya? La que van a ver más comúnmente, ¿no? Y esta otra disposición, pues ya son cirugías un poquito más complejas, ¿no? Material de corte, material de hemostasia, de tracción, de sutura, ¿no? Los recipientes, el material accesorio, el material de separación, entonces tenemos esta otra disposición, ¿no? Entonces eso varía, como les digo, de acuerdo a la preferencia en sí del instrumentista como tal, ¿no? Pues en algún momento ustedes les va a tocar también hacer de instrumentistas, ¿no? Entonces ustedes tienen que disponer del material de acuerdo a su función, ¿no? Entonces van a poner primeramente el material de corte, ¿no? De diéresis, ahí al ladito pondrán el material de separación, por ejemplo, ¿no? Los separadores Parabés, Borman, Senil, qué sé yo, la Doyen. Después de hacer el corte y la separación, ¿qué paso procede en una cirugía? La disección, ¿no? Entonces, hay unas pincitas de disección, ¿no? Y finalmente, por último, el material de sutura, ¿no? Bueno, entonces con esto estaríamos terminando, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, algún comentario?